Graça e paz de Cristo, é uma alegria estar aqui esta manhã. Hace muito tempo que queria vir aqui, porque sei que hace muito tempo que muitos de vocês visitáis a Granada, visitáis a escola e me sinto em casa. Sei que pertenço a esta família e incluso a própria geometria da igreja é igual a nossa em Granada, pues entonces, amém, graças a Deus. Pero lo más importante es que estamos ahora delante de la voz del buen pastor encarnada en su palabra, las Escrituras. Amén. Y después de mucha lucha, ¿no? Mi esposa Daniela sabe, foi algo muy interesante, de luchar, Señor, que quieres hablar a tu iglesia, tiene que ser tu voz, tiene que ser tu palabra, muestra tu voluntad, una lucha pues intensa, diferente, pues Dios puso en mi corazón de predicar sobre el quinto mandamiento. Éxodo 20, voy a pedir a los hermanos que abran las Escrituras en Éxodo 20 y vamos a meditar en el versículo 12. Éxodo 20, versículo 12, me acompaña mi esposa, Daniele. Éxodo 20, versículo 12, dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. Que Dios nos bendiga una vez más esta mañana. Espero que, pues, si tenéis alguna dificultad con mi español, que es rarito, pues poned ahí vuestro traductor Google instantáneo. Que Dios nos bendiga con su palabra. Hermanos, quiero hacer una pequeña introducción a este quinto mandamiento. Algunas cuestiones que son muy, muy importantes en esta introducción. En primer lugar, la ubicación. ¿A dónde está ubicado este quinto mandamiento? El quinto mandamiento está ubicado al final, como sabéis, de los mandamientos verticales. O sea, del conjunto de mandamientos que orientan al cristiano cómo debe ser su relación con Dios. Mandamientos verticales. Y ahí está, el quinto mandamiento está al final de esos mandamientos verticales. Pero es el primero de los mandamientos horizontales. O sea, aquellos mandamientos que enseñan cómo debe ser la relación con mi próximo. ¿Qué significa esto? Esta ubicación es muy importante. Significa que, en primer lugar, la relación con Dios vertical debe ser la única y gran fuente para la relación con mi próximo. Si queremos ser hombres y mujeres que honran a sus padres y sus madres, en primer lugar, ya lo veremos, tenemos que aprender a honrar a Dios. Y de la honra a Dios viene la gran fuente y el gran poder, y no solo modelo, pero también modelo para aprender a honrar a nuestros padres. Más tarde veremos cómo esta ubicación va a tener consecuencias muy importantes para aplicarnos este quinto mandamiento a nuestra vida. ¿A dónde está ubicado el mandamiento? Eso es muy importante. De ahí viene la fuente para el quinto mandamiento. En segundo lugar, en esta introducción, quiero también enfatizar el hecho de que el quinto mandamiento es el primer que aparece como una promesa, ¿sí? Y el primero que no aparece de una forma negativa. Todos los primeros mandamientos aparecen como no, de una forma negativa. Este es el primero que aparece de una forma positiva y además con una promesa, contiene una promesa para quien lo cumple. Y en esta introducción yo quiero explicar qué tipo de promesa es esa. Bueno, el quinto mandamiento dice claramente: si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se alargarán en la tierra que Jehová te da. Entonces esa es la promesa. Pero ¿de dónde surge esta promesa? Esta promesa tiene una historia en las Sagradas Escrituras. E aonde podemos mais ou menos entender o começo desta promessa? Pois en el chamamento de Abraão.
En Génesis 12, vemos que quando Deus chama a Abraão, lhe dá uma grande promessa. E que promessa é essa? A promessa de que sua descendência tendría una tierra. Su descendencia tendría una tierra. Pero además, quizás aún más importante de que Dios daría una descendencia y una descendencia con la tierra, es que esa descendencia sería que una bendición para todas las familias de la tierra. Los descendientes de Abraham llevarían sobre sus vidas una marca especial. ¿Qué marca? La fe y la confianza en la promesa de que a partir de sus vidas toda la tierra sería bendecida. Y después esta historia continúa, más o menos 500 años después de que Dios saca a su pueblo del Egipto, ya en la península de Sinai, Dios renueva en este y a través de este quinto mandamiento la promesa que había hecho a Abraham. ¿Y cómo lo hace? Vuelvo a decir, si tú honras a tu padre y a tu madre, vosotros seréis una bendición para todas las familias de la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te la da. ¿Cuál es entonces, terminada esta introducción, el tema del quinto mandamiento? Iglesia, el tema del quinto mandamiento es la relación, la relación que existe entre la familia, la promesa y la tierra. Ese es el tema. La íntima relación que existe entre tu familia, la forma como vives en Cristo con tu familia, la promesa y la tierra. Pero creo que es más sencillo transformar esto en una pregunta. Yo creo que este quinto mandamiento nos presenta una pregunta a nuestro corazón esta mañana. Y la pregunta es, ¿cómo debe el hijo honrar a sus padres para tener una vida bendecida en la tierra que Dios le da? ¿Cómo debe un hijo honrar a sus padres para tener una vida bendecida en la ciudad a donde Dios le pone? Y la gran enseñanza, y quiero ya dejarla muy claro, porque puede que pase alguna cosa, quiero que guardes la gran enseñanza de este quinto mandamiento, es que cuando los hijos honran a sus padres, promueven un nuevo modelo de familia y de sociedad, marcados por relaciones de paz, honra y amor. Y Dios nos está perguntando hoy a través de su Espíritu, ¿estamos dispuestos a aceptar y a creer en este llamado de Dios para nuestra familia? Para nuestras vidas como hijos, para nuestra ciudad. Amén. ¿Cómo quiero organizar esta meditación? De una forma muy sencilla. Después de terminar la introducción, quiero dividir esta meditación en dos partes muy diferentes. En primer lugar, quiero extraer 3 verdades muy sencillas, pero muy importantes del quinto mandamiento. Y, en segundo lugar, quiero contestar esta cuestión. ¿Cómo podemos vivir el quinto mandamiento? ¿Vale? 2 momentos. En primer lugar, extraer 3 verdades del quinto mandamiento. Y, en segundo lugar, contestar esta cuestión. Señor, ¿cómo puedo vivir el quinto mandamiento en mi vida? Vamos a mirar este mandamiento y vamos a extraer 3 verdades. Yo creo que hay muchas verdades, pero hay 3 que son centrales para podermos vivirlas. Y la primera verdad es que el quinto mandamiento muestra claramente que existe una relación de dependencia entre honrar a Dios y honrar a nuestros padres. ¿Sí? Existe una relación de dependencia clara, como una condición entre honrar a Dios y honrar a nuestros padres. ¿Por qué?
Hermanos, porque é impossível honrar a nossos padres se não honramos primeiramente a Deus. Pero quero profundizar um pouco isto. O que significa isso? Necessitamos, em primeiro lugar, aprender a honrar a Deus. Porque quando tu entras nesse caminho do discipulado, que é nessa escola onde Deus te chama a aprender a honrar a seu nome, esse caminho funciona didaticamente como medio poderoso de transformar a tu coração. E é esse caráter transformado que ulteriormente te vai a permitir amar a tus padres. Quando miramos, irmãos, a como Deus organizou seus mandamentos, mira para o capítulo 20. Mira como Deus organizou os primeiros 4 mandamentos. Que hemos dicho sobre os primeiros 4 mandamentos, que são mandamentos verticais, que nos ensinam e nos dão o poder para quê? Para aprender a honrar a Deus, a nos relacionarmos com Ele, de modo a agradar a Ele. Pois mira o que Jeová, Deus, disse em estes mandamentos: não tendrás dioses ajenos, não te harás imagem. Versículo 5, ni las honrarás. 6, eu hago misericórdia. 7, não tomarás o nome de Jeová tu Deus. Acuérdate del dia de repouso. Que está haciendo Deus com esses mandamentos verticais? Nos está invitando, hijo mío, hija mía, entra neste caminho, nesta escola, porque eu vou a transformar tu coração para que tenhas coração de homem e de uma mulher que me honram por encima de todo. Pero vamos a pensar, que coração é esse? Que marcas tiene esse tipo de caráter dessa pessoa que entra nessa escola del discipulado com Deus? Pois esse homem e essa mulher passam a aprender a respeitar a autoridade. Sim, a dizer, só existe Senhor. E además, diz ele, que é mi Salvador. Então, não estamos falando de autoritarismo, estamos falando de nos submetermos àquele que nos sacou do Egito, que nos sacou de uma vida de perdição, de pecado, a esse, e só a esse me vou a someter. Aprendemos a respeitar a autoridade. Passamos também a ter em nosso coração temor santo hacia a Deus. Não é medo, é temor gozoso hacia aquele que nos salvou, o Senhor, mi Senhor. Pero nessa caminhada Deus passa também a generar coração obediente. Se Ele é mi Senhor, então vou a obedecer a seu nome. E por quê? Porque Ele provou que Ele foi aquele que me sacou do Egito. Em la cruz, Ele provou seu amor. Vou a obedecer-lhe. E também passamos a ter coração com amor sacrificial. Por quê? Porque se Deus disse, não hagas, eu confiando em Ele, que é mi Salvador, não lo vou a hacer. Vou a morrer para aquilo que mi Senhor disse que é negativo, que é destrutivo para minha vida. E vou a viver para aquele que me amou. ¿Ves? Quando tu empiezas a entrar nessa caminhada com Deus e aprendes a honrar-lhe, a obedecer-lhe, a amar-lhe sacrificialmente, Deus está formando caráter. E é esse caráter, o caráter de hijo, que Deus está dizendo: agora, honra a tu padre e a tu madre. É esse tipo de coração. E só a partir desse tipo de caráter que uno pode honrar a seu padre e a sua madre. ¿Por quê, João? Por causa da segunda verdade. A segunda verdade é que creio que é muito clara neste quinto mandamento, é que honrar a nossos padres demanda caráter transformado.
Que tipo de caráter transformado? Um caráter que ama e sirve sacrificialmente. ¿Ves la necesidad de empezar por Dios y solo después de amar a nuestros padres? ¿Ves la necesidad de empezar en primer lugar por aprender a honrar a Dios y solo después tener un corazón que puede honrar a sus padres? ¿Por qué? Porque honrar a nuestros padres exige, oh Dios, tú sabes, exige un corazón transformado. ¿A dónde podemos ver eso claramente? En el quinto mandamiento. Mira, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí tenemos que preguntar, Señor, en ese momento, ¿qué significó para esos hijos esta petición? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Con quién o a quién Dios estaba pidiendo para que sus padres fuesen honrados? Wow. ¿A dónde estaba el pueblo? En el Sinaí. ¿Quién eran esos hijos? Hijos del pueblo que Dios había sacado del Egipto. ¿A quién Dios estaba pidiendo para honrar a sus padres? Dios estaba pidiendo para que esos hijos honrassem a um pueblo que mais tarde passou a ser conhecido como um pueblo rebelde. ¿Os acordáis? Idólatra. Que mais tarde passou a ser conhecido como mi pueblo desobediente que eu saquei del Egipto. Deus estava chamando a esses hijos a amarem sus padres, que eram padres rebeldes, idólatras e que não honravam a Deus. Foi a este tipo de padres que Deus les pediu: honra a tus padres. Uau! E isto é uma resposta fantástica de Deus. Por quê? Quantas vezes eu intento excusar-me diante de Deus dizendo: Senhor, honrar a ti é mais fácil, porque tu eres um Deus santo, perfeito. Agora, me pides para honrar a mis padres que são imperfeitos, rebeldes, que não são cristianos, que se burlam de minha fé? Que me estás pedindo? E o Senhor está dizendo: sim, são a esses que eu te pido, para que los honres. ¿Qué estaba pidiendo Dios a su pueblo? Pues Dios estaba pidiendo que su pueblo copiase el mismo amor sacrificial que Dios estaba haciendo por ellos en el desierto del Sinai. ¿A quién Dios libertó del Sinai? ¿Os acordáis? ¿Qué pueblo era ese? Un pueblo rebelde. Pero fue en su rebeldía que Dios les amó. Fue en su rebeldía que Dios les sacó del Egipto. Solo por su gracia, solo por su promesa. La promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Solo por el amor sacrificial de Dios. Dios llamó un pueblo para sí. Y Dios está pidiendo a esos hijos: copiad el amor sacrificial que eu manifestei a vuestros padres. Deus estava adelantando uma promessa maravilhosa que vemos depois. Pablo apresentando em Efésios 5, versículo 1, sobre a forma de um mandamento, que disse Pablo em Efésios 5, versículo 1. ¿Os acordáis? Leed, por favor, porque esse é um mandamento para nós hoje. Que diz aí? Sed imitadores de Deus como hijos amados. Sed imitadores de Deus como hijos amados. Oh, hermanos, Pablo estava dizendo: de la mesma forma que Cristo provou su amor en la cruz, a través de um amor sacrificial por los pecadores, mirad esse amor.
sacrificial. Copiad esse amor. Pedid, Senhor, eu quero viver esse amor sacrificial através de um coração transformado. E ajuda-me a honrar a mis padres, aunque sejam desobedientes, rebeldes e muito imperfeitos. E de la mesma forma que Isaías disse, Isaías 53, versículo 11 diz, e da mesma forma que Cristo provou em la cruz, não solo o amor sacrificial, mas também os frutos de seu amor sacrificial, justificando a muitos, a promessa do apóstolo Paulo é essa: copiad o amor sacrificial de Cristo, porque se honrais a vuestros padres, a través desse amor sacrificial, vosotros veréis los frutos en vuestra vida y en la vida de ellos, como Cristo vio los frutos de haber muerto en la cruz por un pueblo desobediente. Pero eso necesita de un corazón transformado. Un corazón que ¿qué? Un corazón que ama y sirve sacrificialmente. Primeira verdade do quinto mandamento: existe uma relação de dependência entre honrar a Deus e honrar a nossos padres. E qual é a segunda verdade? Necessitamos de um caráter transformado, um caráter que sirva e ame sacrificialmente como Cristo amou. Amém? E em terceiro lugar, quero andar de uma forma mais rápida. Em terceiro lugar, a terceira verdade que flui deste quinto mandamento é que honrar a nossos padres é uma condição para a paz e a justiça em la ciudad que vivimos. Honrar a nossos padres é uma condição para a paz e a justiça em la ciudad que vivimos. Há um texto fantástico de Romanos capítulo 8 que explica qual é a relação entre honrar a nossos padres em nossas casas, em nossos hogares e deixar uma herência maravilhosa e potente para a ciudad em que nós vivimos. Se mirais em Romanos 8, del 18 ao 21, e este versículo, tenho que lerlo. Mira como Pablo explica esta relação. Romanos 8, versículo 18. Que diz aí? Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória venidera, que em nós há de manifestar-se. ¿De que glória estava falando? De la glória de la salvação. ¿En quién? En los hijos de Dios. Ahora mira lo que Pablo va a decir sobre los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Pablo está diciendo, desde la caída de Adán y Eva, pues la creación pasó a tener y a sufrir las consecuencias del pecado. Pero esa creación gime expectante la revelación ¿de quién? De la salvación a través de la vida y del carácter de los hijos de Dios. ¿Isto qué significa? Significa que, como el quinto mandamiento promete, si tú honras a tu padre y a tu madre, tú vas a tener no solo un corazón transformado, pero vas a generar a partir de tu hogar, después a partir de tu iglesia, después a partir de tu vecindario, después en tus amigos, tú vas a crear un nuevo modelo de bendición para tu ciudad. Y Pablo añade, mira, não solo debes hacer isso porque esse é o mandamento de Deus, pero também porque tu ciudad gime esperando o testemunho de tu vida. ¿Qué significa isso? Significa que, por exemplo, em nossos hogares, quando honramos a nossos padres, indiretamente estamos honrando a nossos hijos. Oh, ¿qué significa isto? Vou contar uma história. Estávamos em casa e minha madre é uma pessoa, pois, muito peculiar.
muy peculiar. Entonces me gusta hacer bromas con las cosas que dice, con las cosas que hace. Y mi hija estaba aquí, mi hija mayor, Beatriz, estaba sentada y ha dicho, papá, estoy escandalizado. ¿Por qué estás escandalizado? Porque estás hablando eso de la abuela. Y yo intenté excusarme, pero estoy haciendo una broma. Y ella dice, sí, pero estás hablando mal de la abuela. ¿Entiendes? Cuando tú no muestras a tus hijos que honras a tu mamá o a tu papá, ¿qué pasa? Não só eles se quedam escandalizados, pero eles absorvem esse modelo de desonra e passam a quê? A desenvolver esse mesmo modelo de desonra em sua vida, como uma herência negativa, como uma verdadeira maldição. Aprenda a honrar a tu papá para que tu hijo lo vea e para que tu hijo haga lo mismo contigo e haga lo mismo com seus hijos e aí se genere uma ola, uma herência maravilhosa que empieza por el hogar e se extiende a toda a ciudad. Es isso que Deus está dizendo, honra a tu padre e tu madre. ¿Para quê? Para que tus vidas, para que tus días se alarguen en la tierra, en la ciudad, que la ciudad que gime expectante por los buenos modelos de vida, modelos transformadores, que los hay aquí, en la iglesia de Cristo, en aquellos que nacieron de nuevo, en aquellos que resucitaron, siendo unas nuevas criaturas en Cristo. Sim, é assim que somos delante de Deus. E é assim que essa cidade de Almeria nos espera. Esta cidade de Almeria, Água Dulce, en el pueblo que vive, gime, literalmente gime, esperando buenos testimonios. Y aquí está algo que puedes dar a tu ciudad, desde tu hogar. Yo quiero tomar una decisión hoy, delante de Cristo, mi Salvador, de aprender a honrar a mi Padre y a mi Madre. Es en el hogar que todo empieza. La familia es el laboratorio de la sociedad y de la iglesia. Si queremos que nuestros hijos aprendan a honrar a las autoridades, tenemos que enseñarles a honrar a Dios y a nuestros propios padres. 3 verdades sencillas, pero potentes. ¿Cuál es la primera verdad? Existe una relación de dependencia entre honrar a Dios y honrar a nuestros padres. En segundo lugar, honrar a nuestros padres demanda un carácter transformado que ama y que sirve sacrificialmente. En tercer lugar, honrar a los padres es una condición para la paz y la justicia en la ciudad en que vivimos. Amén. Y ahora viene aquel momento en que el pastor pues piensa que ha terminado todo. Yo tuve la oportunidad de predicar 2 veces este sermón. Y la primera vez que prediqué, pues terminé aquí. Y me senté a hablar con algunos hermanos y hermanas y ellos dijeron, pastor, fue una bendición, pero yo no sé cómo hacerlo. ¿No puedes explicarme ahora de una forma práctica cómo puedo vivir en mi casa este mandamiento? Entonces ahora empieza la segunda parte de la meditación y voy a intentar ir deprisa. ¿Cómo podemos vivir de una forma práctica este mandamiento a partir de estas 3 verdades? Venga, ¿para qué sirven esas 3 verdades? Esas 3 verdades sirven como nuestro modelo práctico, ¿vale? ¿Cuál es el modelo? Pues honrar a nuestros padres fluye ¿de dónde? De una relación vertical con Dios. Solo a partir de Dios tenemos un corazón transformado para honrar a nuestros padres. De Dios y solo de Dios fluye el modelo, pero fluye también el poder. Pero hay algunas cositas que nos pueden ayudar de una forma práctica a vivir. Ahora, en primer lugar, ¿cómo puedo honrar a mi mamá? Ya no tengo padre, infelizmente, pero tengo una madre. ¿Cómo puedo? Ahora, en primer lugar,
Devemos mostrar respeito por sua persona e sua história. Mostrar respeito por sua persona e história. ¿De onde vem esta enseñanza? De Deus. De nossa relação com Deus. Por exemplo, se honrar a Deus é ter respeito por sua persona, por seus atributos, por seus atos de redenção, então lo mesmo devemos fazer por nossos padres. Como honramos a Deus? Por exemplo, alabando. Assim empezamos o culto cristiano. E por que lo alabamos? Porque lo temos em máxima que? Consideração. É nosso Salvador. E quero honrar-lhe. Como puedo? Alabando. Alabando o quê? Sua história, sua persona, seu caráter, seus hechos. Não só por mim, mas por mis hermanos, por el mundo. Lo mesmo devemos fazer por nossos padres. Hermanos, muestra respeito por los atributos e por la história de tu papá e de tu mamá. Busca alabar sus atributos positivos, lo que él ha hecho por ti, por outros. Busca respeitar sus logros, busca respeitar su memória, aunque essa memória pode ter momentos agridulces, momentos pecaminosos, pero busca não alabar suas perfeições, busca alabar suas coisas buenas, respeita sua memória, sua persona e sua história. E eu sei que aqui estou entrando em terreno muito peligroso. ¿Por quê? Porque quizás estou falando esta manhã para pessoas que sofreram muito em las manos de seus padres. Uns não foram amados, outros foram quizás abandonados, outros sofreram violência psicológica, outros incluso violência física. Hermanos, não estou pedindo que alabes os pecados de tu padre. Sin embargo, aqui é o momento para introduzir uma verdade que está activa o tempo inteiro no quinto mandamento, aunque de uma forma oculta. E que verdade poderosa é a prática do perdão. Sim, é a prática do perdão. Para que tu empieces a respeitar a história, a persona e a memória de tus padres, tu tienes que aprender a perdonar-lhes. Isso tem que ver com a segunda prática. Como viver de uma forma prática este mandamento? Pois devemos honrar a nossos padres perdonando-lhes seus pecados. Era isto que Deus estava pedindo a esses hijos de los israelitas, hijos de uma geração que foi chamada de geração desobediente. Amad e perdonad a vuestros padres desobedientes. Pero por que isto é tão importante, João? Porque só o perdão permite a liberação de las garras crueles de ressentimento. E o que vemos é que há muitas famílias que estão muertas en el resentimiento. Eu sou delegado de la clase de mi hija pequeña, Julia, aí em Ojíjares, onde vivimos, en el cole, e pues, claro, é uma puerta para relacionamentos, para estar, para escuchar, para conhecer pessoas, suas histórias. E quando chega a esses momentos de fiesta, não, na Semana Santa, lo que seja, a Navidad, todos dizem, como pode João gostar, amar essas fechas, esses dias festivos, porque é um agobio estar com a família. Pero isso não deveria ser bueno. ¿Sabes lo que nos lleva a esse tipo de declarações que muitas vezes também sale de mi corazón? É porque falta perdão. Sim, pueden que te hayan herido, pero falta perdão. E sem perdão
tu vida, tu corazón y tu carácter no serán liberados de las garras crueles del resentimiento. Si la raíz del resentimiento no es quitada de nuestros corazones, amados hermanos, a través del perdón, continuaremos a repetir los patrones y herencias negativas como el rencor, la ira, la venganza, las contiendas, y nuestros hijos lo verán y lo reproducirán con nuestra familia y con su familia, empezando en la construcción de su hogar. Sin la práctica del perdón, nunca probaremos el fruto del quinto mandamiento. Y peor, haremos con que nuestros hijos y sus descendientes sigan ese mismo patrón. Estaba hablando con mi esposa sobre nuestra familia en Brasil, y ella me ha dicho: mira, que hay una persona que ahora se casó así. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Pues más o menos, porque el padre de la novia no fue a la boda, porque no se hablan unos con los otros. Ya llevan ¿cuánto tiempo? 10 años o 6 años, algo así. ¿Ves? Cuando no hay la práctica del perdón, es el resentimiento que comanda nuestra vida y nuestros relacionamientos. Si el llamamiento de Cristo al perdón no te convence, quiero decirte una cosa, hermano y hermana, amigo, amiga, ulteriormente, lo que está en juego en el quinto mandamiento no es el tipo de padre que tú tuviste, no. Es el tipo de hijo que quieres ser. ¿Sí? Hoy, como si Dios apareciese aquí, sí, mira, perdona a tus padres. Porque la pregunta más importante que Dios nos está poniendo delante de nosotros, ¿qué tipo de hijo quieres ser? Para esos padres que fallaron contigo, pero también para tus hijos. ¿Qué tipo de hijo quieres ser? Que no nos olvidemos de las palabras de Cristo. Solo el perdón de Cristo nos permitirá crear un nuevo ejemplo para nuestra familia. Porque Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Entonces el perdón debe ser el principal criterio para nuestros relacionamientos. Amén. Entonces, mira, 2 cositas tan sencillas. Muestra respeto por la persona y por la historia de tu papá y de tu mamá. Alaba su historia. En segundo lugar, perdona y toma la decisión delante de Dios: Señor, yo quiero ser un hijo diferente. Pero en tercer lugar, otra cosa que nos puede ayudar a honrar a nuestros padres y madres: utiliza el poder de la palabra. Sí, utiliza el poder de la palabra. ¿Qué significa esto? Pues la palabra aquí es una herramienta poderosa para honrar a nuestros padres, pero también para destruir nuestra relación con ellos. ¿Qué es la palabra? Pues tenemos en las Escrituras 2 tipos de palabra. La palabra como escritura y la palabra como sonido y sentido que sale de nuestras bocas. Es muy sencillo, ¿no es verdad? Tenemos la palabra como escritura, como palabra de Dios, revelada por Dios, pero también tenemos la palabra sonido, sentido que sale de nuestra boca. Hermanos, bienaventurado es el Hijo del hombre que haz coincidir en su corazón la palabra de Dios con la palabra que sale de su boca. Vosotros sabéis claramente a través de Santiago 3 que la palabra que sale de nuestra boca tiene poder ¿para qué? Alabar o qué? O maldecir, para edificar o para destruir. Y el Señor está diciendo: hijo mío, pide, trabaja, ora,
medita. Ven a este libro a cada mañana. ¿Para quê? Para que este libro edifique tu corazón y para que de tu corazón salga ese casamento entre la palabra como escritura y la palabra que sale de tus labios. ¿Cuántas veces decimos que amamos a este libro? Pero las palabras que salen de nuestros labios son ¿qué? Palabras de resentimiento, de amargura, de maldición, que destruyen. Lo que Dios está diciendo, oh, aquí está la medicina. Si quieres que mi palabra coincida con tu palabra, la palabra que sale de tu boca, cuando hablas con tus papás y tu mamá, oh, medita en ese libro. Haz de este libro el agua y la comida a cada momento en tu vida. ¿Hace cuánto tiempo que no utilizamos esta palabra para bendecir la vida de nuestros padres? ¿Hace cuánto tiempo no predicamos el Evangelio a nuestros padres? Que la palabra que sale de nuestra boca sea para edificación y bendición. ¿Cuántas veces he fallado en mi casa? Hablando ahora de mi relación con mis hijos, con mi esposa. Porque las palabras, mi esposa está aquí, ¿sabe? Porque muchas veces las palabras que salieron de mi boca fueron palabras destructivas. Y después tienes que pedir perdón. Tienes que reconciliarte y tienes que decir, no, pero yo soy un hombre diferente. Pero en el corazón de aquellos que lo escuchan queda aquí la herida, la destrucción. Oh, es momento de edificar a través de la palabra de Dios. Por último, honramos a nuestros padres cuando somos celosos por su cariño, por su cuidado y les damos cariño. Es interesante que Dios en sus mandamientos dice, mira, honra a mi nombre, porque yo soy un Dios que celoso. Y Dios está diciendo, yo quiero formar en tu corazón un corazón que sea también celoso por tus padres. ¿Qué significa eso? Tener un corazón celoso por nuestros padres. Pues es eso, es tener diligencia y esmero. Es presentar diligencia y esmero. ¿En qué? En cuidar de ellos, en participar en sus vidas. Aunque tengamos que mantener una distancia saludable, que eso es importante, pero mostrar que queremos participar en sus vidas y cuidar de ellos, cuidar de ellos. Yo sé que estoy hablando para gente pues que no es española, que es literalmente un extranjero. Yo soy extranjero. Y mucha gente, muchas personas de mi iglesia después me preguntaron, sí, pastor, pero ¿cómo se aplica este punto en mi vida? Yo soy extranjero. Pues mis padres viven, unos en Ecuador, otros en Colombia, otros, pues mi familia vive en Portugal. ¿Cómo honrar, cómo mostrar cariño? ¿Cómo mostrar cuidado? ¿Cómo participar de sus vidas? Pues para algunos significa llamarles, hablar con ellos, predicar el Evangelio. Para otros significa que quizás pues comprarle un buen plan de salud porque ya están viejecitos, mayores y necesitan de la mejor enfermera, de los mejores cuidados que tú puedes dar. Para otros significa pues enviarles dinero, para otros significa pues visitarles, estar ahí, sacrificar un poco de su vida aquí. Pero también quiero hablar para aquellos que no pueden de ninguna forma estar con sus padres. Pido que en ese caso tú descanses en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde el Antiguo Testamento se manifestó como el Dios de los extranjeros. Y el Dios de los extranjeros que dijo que habría de qué? De cuidar de una forma especial de viudas y de extranjeros. También cuidará de una forma muy especial de los padres y madres
de los extranjeros, principalmente daqueles que dijeron, voy a tener que salir de mi país para predicar el Evangelio. Descansa en el Dios soberano. ¿Cómo terminar un tema tan difícil como este? Yo quiero terminar con el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque las Escrituras nos obligan a terminar con el Evangelio. Vosotros sabéis que la ley de Dios no fue revelada para ser cumplida. La ley de Dios fue revelada ¿para qué? Para revelar nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Quiero terminar diciendo que este mandamiento exige y nos invita que pongamos nuestros ojos en el Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo en aquella cruz, Él estaba aquí muriendo y resucitando. Sí, y dice las Escrituras que aquel que pone su confianza en Cristo, su fe en Cristo, Él también participa de qué? De su muerte y de su resurrección. Aquel Hijo de Dios que delante de estas palabras toma la decisión de cumplir este mandamiento, Él tiene que vivir delante de la cruz. Y delante de la cruz, mirando a Cristo, debe pedir, Señor, dame tu gracia, dame del poder que fluye de tu cruz y solo de tu cruz, para que muera para aquello que tengo que morir. ¿Qué tenemos que morir? Para honrar a nuestros padres. Pues preséntalo en la cruz. Señor, necesito de morir para eso. ¿Es egoísmo? ¿Qué es? Preséntalo a aquel que dijo, muere conmigo, pero también resucita como una nueva criatura conmigo. De la cruz y solo de la cruz de Cristo viene el poder que yo y tú necesitamos para cumplir este quinto mandamiento. Necesitamos de morir una vez más con Cristo y resucitar con Cristo. Fuera de Cristo, fuera de la obra de Cristo, este mandamiento será una dura congoja para nuestras espaldas. Nos matará. Nos matará. Mas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay esperanza. Entonces quizás hoy, antes de tomar esa decisión, sí, yo quiero honrar a mi padre, a mi madre. Quizás la primera oración sea, Señor, hazme morir para el viejo hombre que me impide de amar tu ley, que me impide de honrar a mis padres. Y al mismo tiempo, dame, Señor, que surja a través de tu evangelio como una nueva criatura, Señor. Y en Cristo, y solo en Cristo, Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame, Señor, a dejar, Señor, en mi casa, en mi hogar, Señor, un nuevo modelo, una nueva herencia, Señor. Porque quiero, Señor, y deseo, Señor amado, ser, Señor amado, un buen testimonio para mi ciudad, Señor amado. Quiero bendecir a mi ciudad, Señor amado, con un nuevo modelo, Señor, de honra y de amor sacrificial, Señor. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga.